Bueno, ¿qué tal, chavales? Pues seguimos con nuestra maravillosa historia del cine. No me ando por la rama y así vamos más rápido. Como acordáis, el último vídeo, el de ayer, pues hablaba de que dentro de esa grandilocuencia, ese romanticismo propio de los años 20 hollywoodiense, pues se había generado una especie de nueva visión, mucho más realista. Hablábamos de Flaherty Nanook y otras películas que de alguna manera huían de esa visión, digamos, excesivamente melodramática del cine de Hollywood para pasar a un tipo de cine mucho más, digamos, que se preocupaba por lo real, digamos, porque se preocupaba por intentar reflejar en pantalla aquello que efectivamente ocurría en el mundo, aunque tuviese, digamos, aunque estuviese bajo unas connotaciones del lenguaje fílmico. Y para seguir digamos, con esa rama, que fue la realmente interesante para, digamos, seguir innovando y seguir ampliando los lenguajes cinematográficos y seguir enriqueciendo el medio cinematográfico, pues eh, hoy vamos a ver cómo, digamos, esa semilla del realismo, esa semilla del realismo por ejemplo, con Dreyer o con Vidor ya se había hecho más que latente, pues digamos, ocupa ahora una gran parte del cine de los años 30 y que es el cine realmente interesante o que se aleja de esos postulados románticos del, del cine hollywoodiense. Y además hoy veremos probablemente el primer ejemplo de lo que realmente y verdaderamente es cine clásico. Cuando hablamos de cine clásico no está en Estados Unidos, el cine está en otro lugar, y hoy veremos el ejemplo clarísimo de dónde está realmente el cine clásico, y eso es lo que es interesante. Entonces, viendo esa ramificación del realismo, probablemente el director que llevó a Hollywood y que lo hizo superproducción, ¿no? Y que lo llevó realmente al aparato de hollywoodiense de cine realista, pero aceptado ya por el gran público, pues fue uno de los genios. Ernst Lubitsch, bueno, pues un director de origen alemanes, pero que hizo su carrera en Estados Unidos, uno de los directores probablemente más influyentes de toda la historia del cine americano, es decir, gran parte de lo que se hacía después, sobre todo en los años 40 y 50, estuvo súper influido o súper influenciado, perdón, por el cine de Lubitsch. Son muchas las películas que rodó. A mí personalmente bueno, hay muchas que me gustan, probablemente la que más me interesa es Ninochka, pero bueno, el caso es que son todas películas que llevan a ese romanticismo hollywoodiense, una especie de unión entre ese romanticismo hollywoodiense, pero también con una mirada de un realismo o de historia y narraciones y maneras de contar que son, digamos, interesantes a nivel de realidad, ¿no? Y de crueldad. Era mucho más sugerente que otros directores anteriores, jugaba más con la metáfora visual, todo tenía un doble sentido en Lubitsch, todas sus imágenes, digamos, remitían a algún tipo de escondite mental. Eso es muy normal, teniendo en cuenta que Lubitsch al final tenía una tradición alemana, y ahora veremos por qué esa relación, como bien sabemos, entre los años 20 años 30, entre surrealismo, inconsciente, cine, vanguardia. Estamos en un momento muy, muy interesante de toda la vanguardia artística europea y mundial, y por supuesto el cine no se queda atrás. De hecho, tenemos esos intentos realistas, tenemos el cine de Ernst Lubitsch como, digamos, conexión fundamental entre el cine de Hollywood y lo que se estaba haciendo, por ejemplo, en Escandinavia con Dreyer y en otros lugares, pero hay otras posibilidades que a lo mejor no se estudian tanto en la historia del cine, pero que son muy interesantes. Por ejemplo, igual que tenemos ese romanticismo en Hollywood, tenemos, por ejemplo, y ese apego al realismo a través del documental, tenemos algo que en Francia pues no deja de ser coletazos de momentos artísticos. Por ejemplo, sabéis que al final del siglo XIX en Francia el movimiento pictórico más importante fue el impresionismo y también su post-impresionismo, y por supuesto eso tiene unas connotaciones en el cine. Es decir, el cine francés de los años 20, finales de los 20 y a principios de los 30, es un cine completamente novedoso y muy alejado de ese romanticismo americano, ¿no? Es un cine mucho más inquieto, un cine que, como la pintura impresionista va tan rápida como el ojo, son como pinceladas rápidas, ¿no? Momentos muy, muy, muy que intentan reflejar esa vorágine de la ciudad, ¿no? Un poco también, a lo mejor yo que sé, un poco descontrolado, un poco
como es un poco las pinceladas del impresionismo, ¿no? Así un poco y resuelta como muy rápidamente, pero que en general da una sensación de óptica muy interesante, ¿no? De luz, de un poco reflejo de los tiempos rápidos, de humo, de urbanos que se están viviendo en la París del momento y también en otros lugares de Francia. Y hay un cine que es así, ¿no? ¿Y cómo se consigue ese cine? Pues no es esa, digamos, esa escena trágica, brillante del cine de Hollywood, sino que son cortes mucho más rápidos, muchas veces casi difíciles de entender, que incluso llega un momento en el que los planos son tan rápidos que uno no acabas de saber qué está viendo, ¿no? Entonces todo está como muy, digamos, todo muy óptico, ¿no? Es todo como muy, muy fuerte a la vista. Y ese cine lo podemos llamar, digamos, como otra de las ramificaciones de ese intento de lejanía y de romanticismo, como el cine impresionista. Probablemente el mejor director o la película que ha pasado a la historia en ese momento del cine impresionista francés pues será Abel Gance, una película que se llama La Rueda. Por ejemplo, como su primera, pues tiene, digamos, sobre todo el principio de la película, tiene toda esa cosa que estoy diciendo, ¿no? La precipitación de imágenes, un montón de planos cortísimos y muchos cortes que nos confunde hasta de repente, un cine que es prácticamente que no se puede leer, un cine que no se puede entender y de repente estamos dentro de la cabeza de los personajes, ¿no? Y vemos sus sueños, vemos su psique, vemos su problemática mental y eso es algo que evidentemente no está en la empatía romántica del Hollywood de la época, ¿no? Hay un cine completamente diferente. De hecho, se puede decir y se asegura en todos los manuales de historia del cine que hay como una especie de cine anterior a La Rueda de Abel Gance y hay un cine posterior a La Rueda de Abel Gance. Aunque sí que es verdad que, digamos, bueno, Abel Gance rodó muchas películas, pero aparte de La Rueda, una película que es puramente impresionista y al mismo tiempo casi épica y que tiene todos estos movimientos de cámara, todas estas cosas extrañas, ¿no? Toda esta vorágine perfectamente identificable será en Napoleón, una película que cuenta la historia pues, lógicamente, de Napoleón. Y bueno, pues una película que es puro movimiento, se inventó un montón de cosas, desde que seguía, hay un momento en el que los caballos van en una batalla corriendo, pues monta la cámara en un caballo y vas persiguiendo en un travelín brutal a los caballos, eso nunca había pasado, incluso en una secuencia pone la cámara, la envuelve en protecciones y hay gente peleándose en una batalla y se mete dentro directamente de la cámara y la gente, o sea, los actores propios que están haciendo la batalla pegan, golpean a la cámara se mueve, se cae, se levanta de nuevo y de repente tú, que eres el espectador, estás dentro de la batalla. Eso es un cine impresionista, eso no es la lejanía contemplativa, calma, cómoda, melodramática en el sentido de la música y del drama del cine de Hollywood, es una acción brutal dentro de la cámara. Además, su forma de rodar, en el caso de Abergan, se rodaba con 3 cámaras, una al lado de la otra, que eso es como el presidente, claro, de nuestro cine en 3D. 3 visiones que cuando la unía, de repente daba una sensación, las proyectaba juntas, daba una sensación de envoltura, ¿no? De que de repente uno está dentro de esas pinceladas, que eso es lo que intentan hacer todos los pintores impresionistas, ¿no? Cuando uno ve un cuadro impresionista, quiere estar dentro de esa luz. Es como que pertenece a esa vorágine del mundo. Y ese es el cine impresionista. Otro de los, voy rápido, pero otro de los digamos, de las confrontaciones que tuvo el cine melodramático y romántico del Hollywood de los 20. No hemos venido a Europa, estamos en Francia, lógicamente no se puede hablar de vanguardia, no se puede hablar de arte en Europa si no se toma en cuenta el otro gran país que es brutalmente vanguardista en ese momento, que es Alemania. Alemania vive una posguerra brutal, muy, muy, muy trágica, eh, que le hace, pues, digamos, tomar una expectativa diferente ante la vida. Sabéis que, bueno, pues ya está en la filosofía alemana, ¿no? El interés grande por la psique, ¿no? Y por los mecanismos de la mente humana, pero lógicamente después de la tragedia de la Primera Guerra Mundial y su reconstrucción, eso está mucho más que presente a nivel intelectual. Recordaros, y esto es muy importante, que el cine en Europa está incluido, y ahora veremos algunos ejemplos, está incluido en la vanguardia europea. Ahora hablaremos, por ejemplo, de Dalí, evidentemente, pero está dentro de la vanguardia artística europea, es un movimiento más de la vanguardia, un movimiento más de la intelectualidad europea, y el cine alemán pues no se queda atrás, ¿no? Entonces, los directores alemanes del momento, digamos también muy, muy condicionados por su situación después de la Primera Guerra Mundial y también porque las fronteras estaban cerradas, no llegaba más cine y hubo como una especie de revisión personal de ellos mismos sobre cómo era su capacidad de hacer películas
y ahí pues se genera lo que se ha llamado, y además muy influenciados por toda la pintura expresionista alemana, pues lo que se ha llamado el cine expresionista, que yo creo que todos más o menos tenéis en mente, ¿no? Estamos hablando de un cine cercano digamos, al terror, a la complejidad humana, a la sombra, son películas casi arquitectónicas, donde las sombras se pintaban en el suelo, en la pared, son esos escenarios tétricos donde los actores se mueven, parece que como a lugares muy, como si estuviesen rotos ¿no? Como si fuesen cristales rotos, todo muy, muy extraño, muy complejo. Y esa es esa es la película, son el cine que es tremendamente expresionista. Ejemplo, probablemente la primera película expresionista de la historia del cine de Robert Wiener. Robert Wiener que, bueno, será el primero de los grandes directores de la Alemania expresionista y que hizo una de las grandes obras y además de la más conocida de la historia del cine, que se llama El gabinete del doctor Caligari. Una historia muy bueno, vamos a llamarla así, una historia casi brutal, terrorífica, donde pues toda esa pintura expresionista se ve, es decir, sombras pintadas, son decorados que están rotos, cortados, con ángulos muy jodidos, muy duros. Y además con todo eso es un viaje, la película del gabinete de Dr. Caligari, un viaje a la mente enferma de un personaje que tiene además unas altísimas connotaciones políticas, aunque sí que es verdad que Vina, para no meterse en muchos líos políticos, al final acabó terminando la película como si aquello fuese un sueño, al modo de Los Serranos, pero, pero sí que es verdad que la película, pues claro, tiene una connotación muy interesante, ¿no? De quién es Caligari, de quién es el doctor, como una especie de historia cercana a lo Frankenstein, o del control del Estado con el pueblo, en fin, este tipo de cosas. Pero el gabinete de Dr. Caligari pues reúne todas esas condiciones del cine expresionista, ¿no? eh, Thriller psicológico, complejidad a la hora de entender los momentos, muchos planos de luces contra luces, de mucha luz y mucha oscuridad, de planos que cortan o sea, de secuencias perdón, de atrezo que corta el plano completamente. Es decir, no es digamos, la lozanía o la tranquilidad del Hollywood de los 20, es muchísimo más dura a nivel psicológico. Y por supuesto, vamos, si se ha quedado esa película en el imaginario de la historia del cine es porque su influencia es tremenda. Es decir, el gabinete de Dr. Caligari es una de las películas más conocidas por su influencia en el cine posterior. Aunque sí que es verdad que de todo el cine expresionista, probablemente la película más famosa o que también dejó mucha influencia, pues será, yo que sé, esa cosa extraña, ese sueño raro que es Metrópolis, de Fritz Lang, una película que, bueno, que sabéis, era la historia está ambientada justamente en el año 2000, el futuro que ellos vislumbraban, ¿no? Un futuro lleno de robots, lleno de dramas sociales, ¿no? Y además tiene no sé si habéis visto la película, pero si no la habéis visto, bueno, yo creo que la tenemos todo en mente, pero si no la habéis visto, por favor, tenéis que ver Metrópolis, porque toda esa carga social tuvo, digamos, una gran influencia, primero en el cine de ciencia ficción, segundo en la manera de presentar las ciudades eran lugares muy extraños, muy complejos, pero al mismo tiempo muy llenos de vida. Por ejemplo, a Kim Vidal le encantaba cómo Fritz Lang fingió esa ciudad utópica del año 2000 en Metrópolis, porque prácticamente Fritz Lang era un arquitecto, y al mismo tiempo dejó una enorme influencia en el cine y en el pensamiento de cómo se entendía el futuro. Por ejemplo, desgraciadamente a Hitler le encantaba Metrópolis y en gran medida su operativa utópica funcionaba en ese sentido. Mítica es, por ejemplo, la secuencia de la escalera, que, bueno, ese canto del derecho obrero a una especie yo qué sé, de exaltación religiosa a un robot virgen, no sé, una cosa un poco extraña, pero que, digamos, fundamenta en sí todo ese cine que no es, repito, el romanticismo hollywoodiense, sino que lo lleva a un extremo mucho más social, mucho más político, incluso basado en la pura innovación, pensando en rodar casi ciencia ficción. Fritz Lang tardó 1 año y medio en rodar Metrópoli y en todo ese tiempo se empeñó en hacer una especie de super coreografía para intentar explicar digamos, el sentir de la Alemania de entreguerra. Y eso, bueno, pues tiene su importancia. Aunque probablemente, si también es verdad que, si bien, como os decía, ¿no? Si bien Robert Wiener en el gabinete de Dr. Caligari inaugura el expresionismo alemán, si bien Fritz Lang en Metrópoli, digamos, lo exalta y la lleva a los mitos de la historia del cine, probablemente, y eso es una cosa que coinciden muchos críticos de cine, el mejor director
o el mejor de todos ellos es Murnau. De hecho, Murnau era tan bueno que lo fichó Hollywood. Hollywood, cuando reconoció el expresionismo alemán, llevó a Murnau, le dio todas las ventajas posibles, todas las posibilidades para rodar películas de allí, y allí rodó, por ejemplo, pues probablemente la película más interesante, más superproducción, la película más importante de todo el expresionismo alemán, que se llama Amanecer. De hecho, cuando hablamos de la historia del cine se habla Amanecer de Murnau, ¿no? Como lo dice siempre una frase, ¿no? El Amanecer de Murnau, porque, bueno, una de las grandes obras jamás rodadas, una película, no voy a contar, pero una película extraordinaria a muchos niveles y que probablemente signifique digamos, el reconocimiento definitivo de una Hollywood rota, prácticamente cansada de su propia burbuja, y el reconocimiento claro a un cine que incluye lo conceptual y las ideas y la vanguardia dentro de sus postulados. Por lo tanto, Murnau funciona como de nuevo, esa conexión, como pasó con Lubitsch, esa conexión entre el cine alto conceptual, digamos, y el cine hollywoodiense que es una máquina de asumir lo que ocurre en otros lugares. Pero como os decía, al final no deja de ser que el cine, como una cuestión de ideas, pues lógicamente forma parte de toda la vanguardia europea, y digamos todas las vanguardias como el surrealismo, pues todas tuvieron su película, ¿no? El dadaísmo, por ejemplo, pues tuvo una película famosísima, se llama Entre Actos, de René Clair. No es difícil encontrarla por ahí, una especie de fantasía extrañísima, irónica, ¿no? Un ballet extrañísimo donde se rueda un tipo bailando desde un punto de vista muy extraño. Era como era el Dada al final, ¿no? Muy extraña, muy irónica, casi sin contar nada, una especie de provocación general, una película que es interesante como cine experimental. Hoy hablaba con Jorge precisamente de esto, de cine experimental. Pues ahí está, Entre Actos, una película mítica de la historia del cine que es pura experimentación y que es lenguaje fílmico al mismo tiempo, René Clair. Y, por ejemplo, hablando del surrealismo, yo creo que aquí en España tuvimos el ejemplo perfecto, ¿no? En 1923, Dalí y Buñuel, Salvador Dalí y Luis Buñuel, eran muy amigos, se conocieron aquí en Madrid, eran muy amigos, y durante un tiempo se decidieron que se iban a contar sus sueños y que iban a intentar darle algún sentido a toda esa psique extraordinaria que ambos tenían, ¿no? Y de todas esas conversaciones se plantearon rodar una película que, te repito, rodan una película porque el cine está incluido dentro de la vanguardia, ¿vale? No por otra cosa. Y el resultado, pues como sabía, es Un perro andaluz, una locura onírica que nadie sabe muy bien de qué coño va, pero bueno, el caso es que, como sabéis, ¿no? La secuencia primera, sale una luna, la corta una nube, de repente una mujer, corta otra vez la luna, una nube la luna, y de repente, ¡fa! Un corte brutal del ojo. Es una sucesión casi aleatoria de libres asociaciones propios que es del surrealismo. El surrealismo lo que no pretende, digamos, explicar narrativamente nada, sino que todas esas cosas que psíquicamente, digamos, aparecen en nuestros sueños, aparecen en lo más recóndito de nuestras mentes, de repente pues tiene una corporización y tiene una facilidad para unir. Y basta que veamos toda la obra daliniana o toda la obra surrealista de los italianos, yo qué sé, de los franceses, y de toda la gente que trabajó mucho sobre esos términos surrealistas. Ya hemos hablado alguna vez en clase de surrealismo, y hemos hablado muchas veces que el surrealismo al final es un movimiento literario, así que hay que tener también en cuenta toda esa parte. Sin embargo, todo eso está rodado con puro cine, hablábamos hoy, ¿no? Corte, relación de visualización, de repente hay una mano que sale, los bichos, ¿no? O sea, algo que tiene además también algo muy erótico, en fin. Todo eso que, por supuesto, ha tenido una enorme influencia en todo el cine surrealista, y nuestro gran director surrealista es David Lynch, y la relación entre, yo qué sé, entre todas las películas de Lynch y todo ese momento surrealista es continuo. Más que está que veáis Blue Velvet y ya lo veis todo claro. En Blue Velvet hay varios momentos de la secuencia que son clavadas a Un perro andaluz. Buñuel rodó con Dalí esa película, por tanto Buñuel es nuestra vanguardia. Buñuel solo hizo una película española antes de que tuviese que irse, por un motivo obvio, pero esa película fue bastante potente. La película se llama La Edad de Oro, una locura bastante extraña. Buñuel era hijo de terrateniente, era un tipo que conocía muy bien la España profunda, y bueno, rodó la edad de Oro como una especie
de crítica subversiva al mismo tiempo que un poco onírica y también bastante jodida de cómo funcionaba el mundo rural en España, de la estructura, digamos, de las jerarquías claras que había en la sociedad española en el momento. Se estrenó aquí en Madrid, el ABC dijo, tal cual, dijo que era una película masónica y judía que era imposible de ver y que de hecho estuvo más de 50 años prohibida. La Edad de Oro durante mucho tiempo no se pudo ver. Pero bueno, ahí queda como en los anales como una de las grandes películas de la vanguardia española y que, bueno, que hoy día pues, se puede ver y es digna de... Buñuel en sí es muy interesante para que entendamos cómo veía, digamos, la conformación de la época en España. Así que tenemos otra ramificación fuera de ese melodrama o ese romanticismo hollywoodiense, que es el cine de vanguardia. ¿Vale? En Francia el impresionismo, en Alemania el expresionismo, estos intentos surrealistas que curiosamente tuvo también su centro en España, y probablemente nos queda, digamos, en la última gran vanguardia, que como imaginaréis, pues, pues es en Rusia. Si en Rusia planeó, la Unión Soviética planeó dos revoluciones enteras para desmontar al imperio zarista, pues no era de extrañar no es de extrañar que el cine tenga su importancia. De hecho, para Lenin directamente el cine era un uso revolucionario. Ahí está Benjamin y su obra de arte de la época de la técnica cuando valora el cine como uno digamos, de los valores para la revolución social. Y eso, de hecho, es así. Y eso explica, por ejemplo, el cine, lo que se llama el cine ojo de Siga Bertov. Eso, no vamos a entrar en Siga Bertov, pero que me gustaría que lo tuviese por lo menos en mente del cine que rueda los devenires de la revolución. Y ahí está Siga Bertov, que su manera de rodar con el tiempo tendrá enormes influencias, sobre todo en el cine verité, la manera del New Cinema inglés, en fin, tendrá también sus repercusiones en su forma, digamos, objetiva de rodar el mundo, lo que está ocurriendo, ¿no? También al servicio de la revolución social. Y en esa idea, pues yo creo que queda, digamos, el gran director o la gran película, es que también el gran director, pero la gran película de toda la revolución rusa, o hasta, bueno, es que muere Lenin, que era Corazón Potenkin, Potenkin, de Sergei Eisenstein, y hoy hemos estado hablando también de esta película. Hombre, decir que Eisenstein es un personaje curioso ya es, yo qué sé, yo creo que es redundante. Era un tipo probablemente religioso, probablemente bisexual, se dice, probablemente no creía demasiado o más bien usó toda la propaganda soviética para sus propios intereses, cosa que está muy bien, pero sobre todo Eisenstein era un profundo humanista y eso es la realidad. Se ha interpretado siempre La corazón de Potemkin como una película política y se ha interpretado siempre como porque es evidente, ¿no? Porque tiene unas connotaciones políticas claras. Y también se ha considerado una película, digamos, que denuncia de alguna manera la opresión de los estados zaristas y también, por supuesto, pero su manera de rodarse, sobre todo en la secuencia mítica de las escaleras que ha sido millones de veces revisada y reinterpretada en la historia del cine, pues tiene algo que yo creo que va más allá de la denuncia política para hablar de algo mucho más humano, que es la capacidad tan bonita que tenemos de matarnos unos a otros, ¿no? Entonces, hablábamos de la secuencia de la caída del niño, de repente pues, están bajando las casas de la película, ¿no? De repente están despidiendo a un acorazado cuando hay una especie de atentado y mucha gente, la turba, cuando ve que van a morir, se baja una escalera, la escalera de Odessa, mítica de la historia del cine, y durante esa bajada, digamos, tremenda, ¿no? Que esa metáfora visual que es la bajada tortuosa de una escalera, bueno, un niño cae, la madre vuelve, el niño está pisoteado por el ejército, la madre entra en pánico, esos planos que hoy hablábamos en la tutoría, ¿no? De la mujer que está loca, que se queda como una especie de máscara, que luego por supuesto viene una máscara que viene del cubismo, ¿no? Una máscara como total, una máscara atávica, digamos, del sufrimiento absoluto. Luego la película tiene un extraño corte, de repente cuando toda esa ansiedad está generándose, hay de repente un corte, se cambia el plano y aparece un niño también moribundo dentro de un carricoche, digamos, llamarlo así, de un carrito. El carrito empieza a caer, la madre se da cuenta que empieza a caer, mientras está cayendo el blanco va siguiendo, mientras alrededor se están todos matando. En fin, esa es una especie de, yo qué sé, de exaltación del asesinato, ¿no? Y si hay algo de denuncia, yo creo que Eisenstein lo que denuncia es, digamos, la inoperancia o la imposibilidad de la inocencia ante un poder que probablemente tenga connotaciones aristas,
que cuando dice de matar es una pisonadora. Así que, bueno, pues en esa película se quedó como uno de los hitos de la revolución soviética, pero también es verdad que a él, bueno, era, pues, como os digo, un director que estaba más enlazado, por ejemplo, con Alexander Dosenko, el otro gran director ucraniano, pero soviético, y un director que, digamos, era mucho más humanista. Ahí quedan, yo creo que las dos grandes películas de la historia de la Unión Soviética, hasta la muerte de Lenin, porque luego fue Stalin llega y se carga todo esto de la revolución y ya empieza a hacer otras cosas. Este siguió haciendo cine, lógicamente, pero nunca de la carga vanguardista de la que me refiero hoy. Y esa película de Dosenko es Arsenal, una película, bueno, pues que cuenta los dramas y la locura que significa la guerra. Una película muy interesante y que muchas veces también es bastante incomprensible, es decir, no acaban muy bien de saber qué está pasando, pero bueno, es realmente interesante. Pues como digo, Lenin murió y todo aquello, todo ese sueño vanguardista, pues también murió con Lenin, porque lo que trajo Stalin no era precisamente lo que se esperaba de aquella revolución, ¿no? Y bueno, y siguiendo pues con este giro, digamos, realista o humanista más bien, ¿no?, que Eisenstein plantea en la Unión Soviética, hay que, ahora sí, ya os digo, dónde estaba el cine realmente clásico del momento, ¿no? Y ese cine clásico está en Japón. Y probablemente el cine clásico de verdad, de verdad, de verdad, lo hacía un director que se llama Yasujiro Ozu. Ozu era todo lo que no era Hollywood. O sea, era un director, pues, muy firme, muy serio. A él le encantaba algo que le encantaba y además lo usaba, algo que a los japoneses les gusta mucho, que es ese término que llaman mu, que es la nada, lo que no ocurre, no esa cosa muy zen de que algo se parecen para realizar, si efectivamente es así. A él le interesaba la tranquilidad, le interesaba digamos, las historias cotidianas, le interesaba el crecimiento, vamos a llamarlo así, y el devenir de las personas digamos, en su antihéroe. Es decir, sus personajes no eran personajes brutales, sino que eran mucho más íntimos, mucho más normales, en definitiva, ¿vale? Y bueno, hizo muchas películas, probablemente la más famosa de todas se llama Cuentos de Tokio, y es la gran película clásica. Es el clasicismo, es decir, es cuando hablamos de cine clásico, es Cuentos de Tokio, de Ozu. ¿Y por qué? También por su forma de rodar. Pues rodaba, por ejemplo, una de las cosas que hizo Ozu, cambió la cámara de lugar, de tal manera que rodaba al mismo tiempo el suelo que rodaba al mismo tiempo el techo. Eso hacía que la cámara, digamos, se quedase en una especie de plano, digamos, o de visualización que era casi humana, ¿vale? Para eso, para que todo cupiese y diese sensación de espacio, las líneas lógicamente se quedaban rectas porque usaban un 50 milímetros, cosa que no se usaba en Hollywood, se usaban, digamos, más angulares, y al mismo tiempo a él le interesaba eso para que cada vez que un personaje se levantase dentro de la escena, nunca estuviese cortado. Él odiaba que de repente se levantase y quedase así el plano. Él quería que si yo me levanto, ¿vale? Esto es imposible con el Mac, pero me levanto, yo esté entero dentro de la escena. Eso era tremendo porque de repente, digamos, todo el cuerpo de un actor, de una actriz salía y había una especie de ventana, se generaba una ventana, donde uno veía, digamos, todo lo que estaba ocurriendo. Al mismo tiempo cambió la visualización de los ojos. Normalmente en el cine hollywoodiense, en el cine romántico, si yo estoy hablando con alguien, estoy hablando aquí, ¿vale? Son unos 45 grados de la cámara está aquí, yo miro una especie de 40, si 90 grados de aquí, 45 grados, estoy hablando aquí. Y ahí está el personaje, ¿no? Hay un plano contra plano, luego se ve el otro y mirando aquí. Ah, sí, y eso se llama raccord, ¿no? Sin embargo, Ozu cambió ese ángulo y lo puso aquí. Casi, casi, casi en la cámara. De repente, era aquí. Y al casi mirar la cámara, la situación era muy extraña, porque cuando había un plano contra plano, el otro también miraba aquí. Entonces presentaba muy clásicamente a los personajes, eran casi retratos de esos personajes. Eso era novedosísimo en el cine, nunca se había hecho, y Ozu lo genera. Además, para que ese plano contra plano sea factible y yo me lo crea, es decir, que haya empatía, cuando empezaban las conversaciones siempre aparecían los dos personajes, estaba yo hablando y aquí otro. Entonces la cámara se movía siempre en esa índole, era todo muy contemplativo, por eso es clásico, por eso es, digamos, porque componía de una manera clásica, ¿vale? Por lo tanto, sus cuadros eran casi, casi, casi ventanas. De entender es que la influencia de Ozu es, vamos, mítica. Es decir, tardó un poco en entenderse, pero a partir de ese momento, de un momento que se entendió,
es, es único. O sea, y entonces tenemos que reconocer que el cine clásico, primer mito que se cae, no está en Hollywood. Hollywood está en el cine romántico. El cine clásico está en Ozu, en Japón. Y siguiendo la estela de Ozu, pues hay uno de los grandes directores, Kenji Mizoguchi, que, bueno, sobre todo es porque él era, digamos, uno de los actores que en ese plano también clásico, puso de moda algo, puso de moda, no, lo hizo por primera vez, que luego Orson Welles lo recuperó en Ciudadano Kane, una cosa muy interesante en el cine, que es que pongo al personaje aquí, pero detrás de mí están ocurriendo cosas, ¿vale? No es ese plano con poca profundidad de campo romántico hollywoodiense en el que yo me pongo así y no se ve nada más que yo estoy hecho una mierda. No, sino que yo estoy, pero todo lo que hay detrás se ve. Basta que veáis Ciudadano Kane para que veáis que Orson Welles admiraba a Mizoguchi y sobre todo una película, Elegía de Naniwa, porque además también contaba historias reales, era un cine muy, muy, muy realista, ¿vale? Y ese es el cine, digamos, por lo menos para que entendamos, está el cine clásico, en Japón, sobre todo en Ozu. Y ya por cerrar el círculo, digamos, del cine que se salía de esos códigos románticos hollywoodienses, y porque ya que estamos en Asia, pues decir que en China también se hacía películas, sobre todo en Shanghái. Shanghái era una de las ciudades más cosmopolitas del mundo en los años 30, pero del mundo entero, sigue siéndolo, pero en ese momento todavía mucho más. Había estudios, había un cine muy realista, sobre todo un cine muy de izquierda, que estaba rodando películas de alto contenido social. Y bueno, y decir que allí, como cuentan muchos, ¿no? Muchos críticos de cine y muchas historias de cine que yo he leído, pues que allí, digamos, se generó algo muy interesante. Y es que una de las grandes actrices de la historia del cine, que desgraciadamente se recuperó hace poco, sobre todo un crítico que la recuperó, pues fue Ruan Lin, Ruan Lingui, Ran Lingui, es que no sé cómo decirlo, Ruan Lingyu, ¿vale? Que rodó muchas películas, especialmente famosa una, se llama La Diosa, de Wu Yongang, una película que cuenta la historia de una madre que tiene que prostituirse para poder pagar el colegio de su hijo, cuando de repente es descubierta y acaba presa. Pero la vida de Ruan Lingyi pues, estuvo, digamos, unida a esos primeros intentos, digamos, feministas de encontrar un respeto por la mujer. Tal fue así que en Shanghai pues, estuvo muy perseguida porque ella era muy famosa y acabó, bueno, muerta por sobredosis. En su funeral, por ejemplo, se cuenta que se suicidaron, solo en el cortejo funeral se suicidaron tres mujeres. Esa figura de la mujer soltera, de la mujer que se hace uno misma, bueno, pues eso también tiene su importancia en el cine realista social de la Shanghai de los años 30. Y eso, digamos, tenemos ya un mapa que nos amplía el cine fuera de ese romanticismo mmm, propio del Hollywood de los 20 y para ya asumir que el alto cine se hace en muchos lugares y se hace de muchas formas y que hemos conseguido, digamos, a través de la innovación ampliar los lenguajes y los códigos cinematográficos para llegar a historias que sean de verdaderamente profundas. Al final se nos va siempre media hora. Nos vemos mañana con la siguiente. No creo que mañana sea tanto.